Bienvenidos a Sobre la Roca. Estamos en la continuación de la carta de Pablo a los romanos y hoy vamos a mirar enseñanzas sobre cómo actuar entre nuestros hermanos en Cristo. Veremos la importancia de agradar al prójimo, en recibir y amonestarnos los unos a los otros y orar unos por otros. Leeremos versículos 1 hasta 6. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El primer punto en capítulo 15 es el mandato de agradar a nuestro prójimo y no buscar nuestro propio bien en primer lugar. No solamente Pablo vivió un ejemplo de eso, sino que Jesucristo mismo, como dice en versículo 3. Cristo aceptó la afrenta, la deshonra, el desprecio de llegar a ser un ser humano y ser rechazado por su propio pueblo. Lo hizo porque fuimos de gran estima a Él y más importante que su propia vida. Esta semana es el aniversario de los 5 misioneros mártires para el reino de Dios en Ecuador en el año 1956. Un tribu indígena los mató, pero la señora de uno y la hermana del otro volvieron a esa gente para intentar llevarle el evangelio, y uno por uno los que habían cometido el homicidio se convirtieron al evangelio, y Dios hizo grandes cosas con la entrega de esas 5 familias misioneros, y su testimonio ha ido por todas partes del mundo. ¿Qué pide Dios de vos hoy, hermana, para poder alcanzar a tu prójimo con la salvación o bendecir a tu prójimo? Toda la palabra de Dios te respaldar con la paciencia y la consolación necesaria. Dice versículo 4. El resultado de vivir una entrega total está en versículos 5 y 6, de ser del mismo sentir, unánimes en Cristo. La unidad tiene un costo de entregarme en sacrificio vivo, pero tiene resultados eternos en vidas. Veremos el próximo punto en versículos 7 hasta 13, que dicen: Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Otro mandato que vemos aquí en versículo 7 es que nos manda a recibirnos los unos a los otros. ¿En qué manera debemos hacerlo? Como Cristo nos recibe a nosotras.
Cristo vino a ser un siervo y sirvió a otros en lugar de ser servido como realmente merecía él de ser servido. Servir es amor en práctica. ¿Y qué es el resultado de servicio? Trae gloria a Dios. En Romanos 15, Pablo quiso servir a los gentiles romanos para que pudieran gozar la misericordia de Dios en relación con él. Uno de mis versículos favoritos es el versículo 13 de Romanos 15. Dice que Dios es un Dios de esperanza y capaz de llenar a uno con gozo y paz al creer en Él, que trae una abundancia de esperanza en su vida por medio del Espíritu Santo y su poder. Qué bello, hermanas, que podemos ser canales de la esperanza que muchos faltan. Qué hermoso resultado de servir. El próximo punto está en versículos 14 hasta 21, que dicen: Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y a los que nunca han oído de él entenderán. Estos versículos nos llaman a amonestarnos los unos a los otros. Esto es más que corregir o reprender. También es positivo en exhortar y guiar en la palabra. Es para los con conocimiento de la palabra y madurez en caminar con el Señor. Amonestar es una obra importante para el bienestar del pueblo de Dios. Y como toda obra en el Señor, no se hace por mérito personal nuestro, ni desde opiniones personales, sino que Cristo obra por medio de nosotras. Pablo es un ejemplo de amonestar con firmeza y a la vez en amor. Y el resultado es que nuestro servicio llega a ser una ofrenda al Señor, agradable al Señor. Y así vio Pablo su ministerio a los gentiles. Y fue el motivo por los viajes de Pablo. Leeremos más en los últimos versículos 22 hasta 33, que dice: Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales.
Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El último asunto en Romanos 15 es lo que Pablo pidió en versículo 30. Es orar los unos por los otros. Pablo iba a llevar una ofrenda material de bendición de parte de los gentiles a los santos, los judíos en Jerusalén. Pero lo que pidió Pablo de ellos era oración para poder cumplir su misión en llevar la ofrenda a Jerusalén a pesar de la oposición. Deseaba que su servicio fuera aceptable a los creyentes y que pudieran disfrutar gozo en tiempo juntos al llegar a verlos a los hermanos en su próximo viaje. Hermanas, necesitamos la oración de otros, tanto que necesitamos orar por otros. Es algo mutuo que beneficia en las dos maneras y también forma lazos entre hermanos en Cristo. ¿Tenéis con quienes orar juntos? Si no, pedirle al Señor un vínculo así que te fortalezca, te apoye y te anima. Y que seas eso para otros también. Yo comparto peticiones de oración de varios de ustedes. Espero que también oren por mí y oren por Sobre la Roca. La oración es eficaz delante del trono de Dios para moverle a acción. Así Dios permite que sea. En este nuevo año, que seamos mujeres, que pongan en práctica los puntos de Romanos 15. Agradar al prójimo, recibir y servir a otros, amonestar a otros con madurez y orar unos por otros. Las dejo con versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios les bendiga.